Por favor, si traes tu Biblia electrónica, tu Biblia de libro, ve conmigo a la carta a los Hebreos. Vamos a hacer un paréntesis el día de hoy. Logramos terminar todo el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y para mí fue un desafío predicar de esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y disfruté enormemente esta carta, al menos el primer capítulo. Después vamos a seguir con el capítulo 2, vamos a ver cómo es la condición del hombre en su estado actual, su condición espiritual, y si este tipo de muerte es una muerte que limita ciertas capacidades o es aniquilación completa en el estado espiritual del hombre. Pero bien, hoy vamos a hacer un paréntesis y me propuse animar un poquito la fe de nosotros. Y me gustaría que por favor vaya a Hebreos capítulo 11, verso 27. Esta carta es una carta escrita a una comunidad de creyentes judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y en cierto modo parece ser que estaban siendo tentados a regresar a ciertas prácticas, querían volver al judaísmo. Y también estaban pasando por ciertas pruebas y parece ser, cuando uno lee esta carta, cierto cansancio espiritual, y había también presión social en los destinatarios de esta carta. Y lo más lindo de ella es que esta carta resalta lo que conocemos como la supremacía de Cristo, y la idea de esta carta es animar a los creyentes que perseveren en la fe y que puedan tener su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11:27 dice lo siguiente: por la fe dejó a Egipto. Está hablando de Moisés, lo vamos a ver ahora en el contexto. No temiendo la ira del rey, y esto mire qué lindo, porque se sostuvo. Esta palabra es maravillosa. Se sostuvo como viendo al invisible. Puede tomar su lugar. Esta mañana la vamos a ocupar para observar en cierto modo que la fe en Dios nos capacita para tomar decisiones que honren su nombre. Esta fe también puesta en Dios es la única fe que nos puede ayudar a permanecer, a estar firmes en medio de las pruebas. Y quizás, no sé cómo está hoy en esta mañana, si está pasando por algún tipo de prueba, pero yo espero que esta mañana la palabra de Dios pueda aliviar y consolar su corazón. Y esta carta a los Hebreos, y este texto sobre todo, nos enseña que aún en medio de las pruebas, aún cuando son muy difíciles, la fe puesta en Dios nos ayuda a permanecer, a ser preservados. También esta fe puesta en Dios, que es la fe verdadera, porque hay un solo Dios verdadero, esta fe también nos debe de motivar y nos debe de ayudar a rechazar todos los deleites temporales que el pecado nos ofrece, porque esta fe que vamos a encontrar en este pasaje ve más allá de lo temporal, ve más allá de lo visible. Esta fe nos ayuda a ver al Dios que todo lo puede y que algunos no pueden ver. Dicho todo esto, ahí como está, incline su rostro, porque quiero que oremos. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos acercamos en esta mañana al trono de la gracia
para pedirte, rogarte, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Yo someto mi espíritu, Señor, con buena disposición, para que sea tu Espíritu Santo hablando. Y como delante de ti, Señor, y de parte de ti, yo espero que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue preparada, diseñada en esta mañana. Quita todo aquello, Señor, que yo le esté inyectando al texto y que no venga de ti. Trae las aplicaciones correctas, la explicación correcta, Señor, la exégesis apropiada. Te ruego que esta palabra nos ayude, Señor, a verte a ti, aún en medio de la dificultad. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Perdona todos nuestros pecados y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué valor crees que tiene tu fe cuando de pronto llega el momento en el que tienes que decidir entre lo que Dios desea, reclama y quiere de tu vida y lo que tú deseas para ti? Déjame decirte que nuestras decisiones revelan lo que realmente tú y yo creemos. Ahora, piensa en esto. ¿Qué harías si descubre que para obedecer a Dios tú tienes que dejar atrás todo aquello que te da cierta seguridad o que tú crees que te da cierta seguridad? Todos en algún momento enfrentamos decisiones que van a revelar realmente lo que nosotros creemos. Y la vida está hecha de decisiones. Tenemos que tomar la decisión con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, con quién me casaré, dónde voy a estudiar, qué quiero trabajar, etcétera, etcétera. La vida está llena de decisiones. Algunas decisiones son simples, sencillas, y algunas, yo me atrevería a decir, no tienen importancia. Pero otras son complejas, complicadas, pero son sumamente importantes. Muchas decisiones se toman a veces de manera casi inconsciente, mientras otras decisiones las tenemos que pensar una y otra vez cuidadosamente por mucho tiempo. A veces nosotros pensamos que solo tomamos decisiones cuando decimos un sí o un no, pero la verdad es que no es así. También decidimos cuando no decidimos. ¿Entendió lo que dije? También decidimos cuando no decidimos. Es decir, cuando alguna de nuestras decisiones las tomamos por omisión. Por ejemplo, no sé si perdonar. Hay personas que llegan al punto y dicen, bueno, yo no sé si perdonar o no perdonar. Lo voy a pensar. Y pasa un mes, 2, y pasa otro, y no decides nada. En realidad ya decidiste no perdonar. No es que estás prolongando algo, estás simplemente reflejando lo que ya decidiste. Decidiste no perdonar. Decir que tomamos decisiones por omisión es decir básicamente que no hacemos nada y que las cosas de alguna manera van a seguir igual. El curso y la calidad de nuestras vidas, escuche bien, están determinados por nuestras decisiones que por nuestras circunstancias. No son las circunstancias los que definen el rumbo de nuestra vida, son nuestras decisiones. Y la vida cristiana y el creyente que rindió su vida a Cristo tiene que tomar decisiones. Y las decisiones deben ser correctas y deben ser alineadas en la palabra de Dios. Muchas veces los cristianos toman decisiones y no son decisiones apropiadas. Pero hay otros que toman decisiones correctas. Por ejemplo, deciden vivir en santidad. Esta es la decisión correcta. Pero hay otros que deciden equivocadamente ser carnales y vivir como mundanos. Observe que nuestra vida cristiana se levanta o se cae sobre las decisiones que nosotros tomemos.
De hecho, cuando Satanás nos tienta, nosotros decidimos si sí o no caer en estas tentaciones. Incluso tenemos que decidir también si queremos tomar el tiempo para leer nuestra Biblia y orar por nosotros y por nuestros hermanos. Tenemos que tomar decisiones. A veces no lo hacemos y a veces decimos, es que no tengo tiempo. Esto no es un asunto de tiempo, sino que buscar el tiempo y buscar ese tiempo también exige, escuche bien, una decisión. Usted no ora porque no ha decidido orar. Usted no lee la Biblia porque no ha decidido leer la Biblia. Usted deja de congregarse porque decidió no congregarse. No culpe las circunstancias, usted decidió, usted es responsable. Y deje de estar culpando también al diablo, porque toda la culpa a veces se le echamos al diablo. El diablo tentó a Eva en el Edén, pero quien tomó la decisión fue el hombre y fue la mujer. Así que empiece a asumir la responsabilidad de sus decisiones. En los negocios a veces ocurre, y todo esto de manera de introducción, ahora vamos a entrar al texto. En los negocios a veces ocurre con frecuencia que debemos escoger entre hacer más dinero o ser más honrados y éticos. O entre seguir avanzando o darle más tiempo a nuestra familia y a la obra del Señor. Y yo tengo que decir que prácticamente todo lo que hacemos, mis hermanos, requiere una decisión. Nuestras decisiones no solo afectan el rumbo de nuestra vida, sino que también dan testimonio de nuestra fe. Nuestras decisiones, escuche bien, dan testimonio de nuestra fe. Porque en realidad no basta en decir que yo creo en Dios y que todo, y decir, todo está bien. Si cada día usted y yo estamos frente a decisiones que pueden acercarnos más a Dios o alejarnos más de Él. Decisiones que vienen a reflejar si realmente yo vivo por fe o por lo que veo. ¿Por qué vive usted? ¿Por lo que ve ahora mismo o por fe? Y es aquí donde muchas personas fallan, porque toman decisiones sin contemplar el rostro de Dios, sin encarnar esa sabiduría que la Biblia nos enseña en Proverbios. Decisiones que se toman a la ligera, a veces hasta para satisfacer nuestra propia carnalidad. Decisiones que deshonran a Dios y entristecen al Espíritu Santo. Decisiones que apagan al mismo Dios en medio de nosotros. No tomamos muchas veces decisiones con sabiduría. A veces las hacemos basadas en emociones, pero estas emociones muchas veces no definen nuestra fe. Usted puede decidirse por alguien, escuche bien, que no honra a Dios y decide por sus emociones, pero ese que no honra a Dios está deshonrando de alguna manera su testimonio de fe. Así que piense en todas estas cosas. Seguir a Cristo no es solo creer con la mente o creer o confesarlo con los labios. El mismo Señor dijo, este pueblo me alaba y me honra solo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Seguir a Cristo no es solamente decirlo, confesarlo, también es demostrarlo con las decisiones. Y muchas veces obedecer a Dios implica tomar una decisión que, valga la redundancia, implica renunciar a algo que puede ser muy valioso para nosotros. Cosas que quizás tendríamos que pensar. Por ejemplo, renunciar a una relación que no edifica, que no conviene. A una costumbre, a un trabajo, a una comodidad o incluso a una identidad que hemos construido. Porque no basta decir, yo confío en Dios, cuando el testimonio de tu fe desagrada al Señor. Nuestras decisiones van a mostrar lo que realmente tú eres. ¿Escuchaste lo que dije? Nuestras decisiones van a mostrar lo que tú eres. Puedes saber mucha teología,
puedes ser un gran predicador, puedes hacer muchas cosas, pero tus decisiones van a reflejar realmente lo que eres o lo que somos. Es interesante que no hay 3 caminos, hay solamente 2 caminos en nuestras decisiones. Mi decisión para honrar a Dios o mi decisión para deshonrar a Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar? El pasaje que leímos está dentro del contexto de lo que algunos llaman la galería de los héroes de la fe. Ahí, si usted lee Hebreos 11, da una definición de lo que es la fe. Hebreos 11:1 es un texto que muchos conocen y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El asunto es que sabemos esto de memoria, pero realmente vivimos por fe. En este pasaje de Hebreos 11 hay hombres extremadamente importantes en la historia de la redención. Encontramos a Abel, encontramos a Abraham, hay sugerencias para Daniel, entre tantos, pero también ocupa un espacio para hablar de Moisés, el gran libertador del pueblo hebreo. Moisés es un buen ejemplo, y lo vamos a ver ahora en el texto, de lo que Dios quiere. Moisés nos da un ejemplo de esta dicotomía que se contrastan entre lo que Dios quiere y lo que yo deseo. Escucha bien, Moisés es un ejemplo de esa dicotomía que se contrapone entre lo que Dios desea y lo que yo quiero. ¿A quién no le gustaría tener poder? Levante la mano, no sea mentiroso, levante la mano, que a mí me gustaría tener poder. ¿A quién no le gustaría tener fama? ¿No le gustaría ser famoso? ¿A quién le gustaría tener riquezas? ¿Y por qué no disfrutar del placer? ¿A quién no le gustaría vivir en un palacio, en el palacio más poderoso? ¿Quién no quisiera ser huésped o dueño de la Casa Blanca? Moisés tenía poder, tenía fama, tenía riquezas, disfrutaba de todos los placeres que podía tener en aquel momento todo mortal allá en Egipto. Vivía en el palacio más poderoso del mundo. Pero a pesar de todas estas cosas, por lo que leemos en el libro en la carta a los Hebreos, había algo dentro de él mucho más fuerte y mucho más poderoso que todas estas inclinaciones que él tenía, que le hacía sentir dentro de él que él no pertenecía a Egipto. Un día, por la fe en el Dios invisible, decidió dejarlo todo para dedicarse a servir a ese Dios que no miraba, pero que confiaba en él. Y hay cosas que usted y yo no estamos dispuestos a dejar porque creemos que son más importantes que nuestra comunión con el Señor. Y son cosas que deshonran a Dios. Moisés decidió dejarlo todo. Mire lo que dice el texto en Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este es uno de los versículos que nos enseña que todos necesitamos, en cierto modo, recordar que un mundo
puede parecer y estar lleno de esplendor, lleno de gloria, lleno de tantas cosas, de placeres, de bondades, pero que no necesariamente este mundo puede ser un mundo de verdad. Más bien podría ser un mundo de engaño. Y en lo que estaba ocurriendo en la vida de Moisés, vivía en un mundo de engaños, en donde tenía todas estas cosas. Y hay creyentes que están buscando todas estas cosas que son vanas y son pasajeras. El apóstol Juan escribió: el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en Dios permanece para siempre, porque lo único eterno es el Dios eterno. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La fe verdadera no solo se cree, también decide. La fe verdadera no solo comienza con una emoción y con llanto. La fe verdadera persevera. La fe verdadera no solo mira lo que es visible, también mira al Dios invisible y se sostiene viendo a ese Dios invisible. Y hoy yo quiero invitarte a mirar la vida de Moisés y descubrir cómo la fe de Moisés lo llevó a tomar decisiones correctas. Cómo esta fe lo ayudó a mantenerse firme en medio de las pruebas. Y cómo esta fe lo ayudó a vencer las seducciones del mundo. Porque usted es creyente y eso no quiere decir que el mundo no quiera seducirlo. Todos los días el mundo quiere seducirlo. Mi oración al terminar este mensaje es que nosotros podamos decidir querer vivir como alguien que sigue viendo al Dios invisible. Y lo primero que quiero que observes en esta hora es que la fe en Dios nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Verso 24 de Hebreos 11. Por la fe, hecho ya grande, está hablando de Moisés, por la fe, ¿quién? Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién de ustedes rehusaría a llamarse el hijo de cualquier rico? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Es interesante que hay creyentes que todavía quieren agradar al mundo y quieren agradar a Dios. No quieren ser maltratados por el mundo. Moisés decide ser maltratado con el pueblo de Dios. Y mire lo que dice, que gozar de los deleites. En el mundo hay deleites, desde luego. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas. Bendito Dios, porque no hay riqueza más grande, ya la vimos en todo lo que estudiamos en la carta a los Efesios, que las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo Jesús. El que nos haya escogido, el que nos haya perdonado, el que nos haya adoptado, el que esté sentado en su trono de gloria sobre todo principado, poder y autoridad. Esas son las mayores bendiciones que el creyente puede recibir en Cristo Jesús. El texto del escritor a los Hebreos dice, es interesante, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! ¡Qué lindo! Moisés rehúsa a llamarse hijo de la princesa del rey en Egipto. Rehusó a llamarse príncipe. Y aquí hay algo interesante. Él está renunciando a algo que le da posición, le da honor. Hay personas que andan detrás de estas cosas.
Hay creyentes que no sirven si no se les menciona. Moisés renuncia a todo esto que delante de los ojos de los hombres parecía ser admirado, codiciado, y él decide por lo que es verdaderamente eterno. Durante 40 años, Moisés fue príncipe en Egipto, la sociedad más rica, la cultura más avanzada de la época. Esto le permitió tener un alto nivel de educación y habilidades. También parece ser que era un gran guerrero. Imagínense un tipo como Moisés. Además era hermoso al parecer cuando leemos la escritura. Un tipo guapo, valiente, inteligente, con todas estas cosas. Era parte de la corte real, tenía un asiento. Hechos 7:22 nos dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y no solamente era así. Hechos 7:22 dice que era poderoso en palabras. Así que estamos delante de alguien que parece ser que es un personaje en toda la extensión de la palabra. Poderoso en palabras y también en obras. Su educación seguramente debió haber incluido aprender a leer los jeroglíficos. Y algunos han llegado a creer que era un arquitecto de aquella época. Sin embargo, cuando llegó a los 40 años, y es que hay un momento en la vida en que tú te vas a encontrar con esa realidad, y esa realidad se llama el Dios invisible, el Dios eterno, Cristo Jesús. A los 40 años tuvo que tomar una decisión crucial en su vida. Tuvo que decidir entre seguir siendo un egipcio total, completo, con lealtad absoluta y sin reserva a la cultura, a la religión que había en Egipto, o unirse a un pueblo que había estado viviendo en esclavitud cerca de 400 años, sometidos. Desde niños, generaciones murieron siendo esclavos. No vivían en la abundancia, en la riqueza, en el poder. No tenían nada de estas cosas. Y algunos de ellos, y muchos de ellos, eran conflictivos, problemáticos, como hoy hay en las iglesias también. Chismosos, murmuradores. Pareciera como que estoy describiendo a la iglesia, haciendo una analogía entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y él decide, porque él entiende que este pueblo sufrido tiene la verdad. Entiende que sobre este pueblo también hay un propósito. Entiende rendirse al Dios de este pueblo. Y mi pregunta es: ¿a qué Dios te vas a rendir? ¿Al Dios de este siglo o al Dios todopoderoso llamado Cristo Jesús? Bendito Cristo por todos los que se han rendido a Él. Lo tenía todo. Todo. Poder, placer, tesoros, fama. Y todas estas cosas traen honra a alguien que posee todas estas cosas. Y si no, obsérvelo usted en la vida. Hay personas que nacieron en una familia, por ser familias monárquicas, ya es como que wow, mucha fama. Si no, mire a estos príncipes modernos que hay hoy en día. O si usted es un deportista o artista exitoso, el mundo creerá que usted es grande. Hay gente que piensa que por obtener estos logros ya se hace grande, sin importar si realmente lo es o no. Si usted tiene mucho dinero, usted piensa que puede ser grande, pero no importa cómo lo obtuvo, el mundo le va a tener en alta estima.
si usted tiene una serie de títulos junto a su nombre colgados en la pared, creerán que usted ha llegado lejos. Una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es que mi licenciatura, mis estudios de ingeniería, mi maestría y lo que yo pueda obtener de mi doctorado son pedazos de papeles que se van a colgar en una pared, que si yo no reflejo lo que yo digo haber aprendido, no sirve de nada. No sirve de nada. Así que no sé qué cosas usted tiene. Hay gente que tiene poder político y muchas otras formas de éxito. Moisés tenía todas estas cosas. Es increíble. Y sin embargo, las dejó de un lado cuando entendió que estas cosas se interponían entre él y Dios. Y decide tomar la mejor decisión. El verso 25 dice: escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quizás alguien del mundo, alguien que tiene éxito en el mundo, podría haber dicho: este Moisés es un tonto. ¿Cómo va a dejar todas estas cosas? ¿Cómo va a sacrificar todo por nada? Y en realidad la pregunta ¿es así, todo por nada? Desde el punto de vista de Dios, no es todo por nada, es todo lo contrario, es nada por todo. Si lo va a dar, de lo bien. Es nada por todo. Renunció al poder, a la honra, al prestigio del mundo por la causa de Dios. Y sabía que ganaría infinitamente por esta decisión, más de lo que perdería. ¿De qué le hubiera valido a él permanecer en Egipto y ganar todos los reinos del mundo y perder su alma? Pero no, él decidió otra cosa. Y la decidió porque tenía puesta la mirada en el Dios invisible. Y es aquí donde la fe en Él, la fe en Cristo, nos da una perspectiva diferente. La fe en Cristo nos debe demostrar que los tesoros de este mundo son temporales, pero el galardón que Dios tiene preparado para aquellos que le siguen es eterno. El verso 26 dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Moisés entendió algo que muchos de nosotros olvidamos. Y es que el pecado siempre ofrece placer, pero va a ofrecer placer por un momento. Si tú eres creyente igual que yo y pecas, te aseguro que el pecado lo vas a disfrutar. Te va a llevar al éxtasis, lo vas a disfrutar, pero inmediatamente, así, instantáneamente, como en un abrir y cerrar de ojos. Si eres hijo de Dios, te vas a sentir la persona más miserable. Habrás vendido tu primogenitura. Gracias. Es que se me confunde con el inglés. La primogenitura la vas a poner. Moisés entendió que todo esto era por un placer momentáneo. Estoy viendo aquí a Albertico. La semana pasada, Albertico, ponte de pie un momento. Da la vuelta. Miren lo que guapo y qué bonito se ve. Quédate ahí, quédate ahí. Con permiso, pero quiero testificar esto de él que muchos no saben. Este muchacho estuvo por muchos años sumergido literalmente en un mundo de drogadicción, perdido totalmente. Vivió los peores cosas que un hombre puede vivir.
Y el domingo, cuando yo hablaba con él, le hacía esto y yo le dije: ¿qué pasaría si alguien viene a ofrecerte las mismas cosas que te ofrecían en el pasado? Y me dice: yo le doy un piñazo, porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron para él y todas se hicieron nuevas en este muchacho. Y usted lo ve. Dios obró, porque llegó el momento en que tuvo que tomar la decisión y tomó la mejor decisión: seguir a Cristo y que Cristo sea su Señor. Y seguramente en este proceso, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero seguramente en este proceso Dios lo está equipando, lo está preparando para que Él sea mensajero a aquellos que están perdidos en ese mundo. Porque qué mejor que alguien que estuvo ahí y conoce las cosas. Yo alabo el nombre del Señor por la vida de Albert. Y su mamá, ni se diga, está muchísimo contenta. Yo no lo conozco desde ahora. Él lo conozco cuando yo era pastor en la otra congregación. Y dice que muchas veces llegaba molesto cuando me miraba. Eso me lo confesó el domingo. Llegaba molesto, se ponía bravo conmigo. Y la razón quizás por la que se ponía bravo es porque estaba siendo confrontado con la palabra del Señor. Y llegó el momento en que decidió por Cristo. Y bendito sea el nombre del Señor. La fe puesta en Dios te enseña, como le enseñó a Albert, a ver que el brío del pecado es algo que se disuelve y que no tiene valor. Pero elegir a Cristo es la mejor decisión. Hay muchos en nuestra ciudad que viven entre dos mundos. El mundo de Egipto, de la comodidad material, el deseo de querer prosperar y quieren hacer dinero y comprar casas y esto y lo otro. ¿Y a dónde dejan su parte espiritual? Porque un día te vas a morir. Y cuando te mueras, todo lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Muchos están viviendo en dos mundos: el de la comodidad material y el llamado de Dios a servirle a Él y a permanecer en Él y a vivir diferente en este mundo. El cristiano maduro, mis hermanos, no vive por lo que ve, sino por lo que cree. Las decisiones que tomas en silencio, donde nadie te ve, van a tener consecuencias. Como trabajas, tendrán consecuencias. Como usas tu tiempo, tendrá consecuencias. Como respondes a la tentación, tendrá consecuencias. De la manera en como tú respondas a estas cosas, revelarán de qué estás hecho y dónde está tu fe y en quién está. Pablo le dijo a los de Corintios, 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En segundo lugar, la fe es lo único que nos puede sostener en medio de las pruebas. ¿Quién no tiene prueba? Aquí hay para regalar. Hebreos 11:27, una vez más: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Préstele atención a esto: no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Cuando uno lee la historia bíblica, se da cuenta que la primera vez que Moisés dejó Egipto, salió huyendo del faraón, quien quería matarlo porque defendió a un esclavo israelita de un capataz y tuvo que actuar en defensa del otro. Y la segunda vez que tiene que enfrentarse al poder de Faraón era cuando Faraón, otro Faraón, no el mismo, quería evitar que Moisés saliera con casi más de 2 millones de personas, de los hijos de Israel, salieran de Egipto. En cualquiera de los dos casos, con cualquiera de los dos faraones, estaba en serios problemas, terribles. La presión que enfrentó Moisés fue el temor. Él sabía el poder y el alcance del faraón. Él sabía que la ira de Faraón podía destruirlo. Y déjame detenerme aquí un momento. El miedo, el temor, es uno de los recursos, por no decir una de las armas más eficaces que el diablo usa en contra de los creyentes. Por lo tanto, es quizás el arma más usada, el miedo. Y déjame decirte que ese mismo temor nos puede estar tocando ahora mismo en nuestras puertas. Hoy en día, en nuestro mundo actual y mundo real, hay miedo a ser deportado. Hay miedo a que si me encuentran en la calle y me llevan y me separan de mi familia, existe ese miedo y es un miedo real. Hay miedo a ser deportado. Hay miedo a perder el trabajo. Es que si descubren que ya se me venció mi documento, pastor, es que si descubren que tengo documentos, pastor, tengo miedo. También tengo miedo a perder mi reputación o la aceptación de los demás. Tengo miedo a perder mi hogar. Es que tengo miedo de romper esta relación porque es que no me quiero ver solo. Tengo miedo. Nunca se toma decisiones basadas por el miedo. Se toman basadas en fe. Moisés tomó la decisión, por eso hablamos de decisiones, de no dejarse dominar por el miedo. El miedo neutraliza. Hace muchos años, y permítame contar este testimonio personal. Hace muchos años, cuando yo estaba conociendo a Cristo, en la ciudad de Managua, donde yo vivía, en mi barrio, al lado de mi casa, al lado derecho, había un hombre anciano que era un sacerdote Rosacruz. Un sacerdote Rosacruz es alguien que practica el ocultismo en gran escala. Y a la siguiente casa había una familia de creyentes. El joven que ya está en la presencia del Señor, de nombre Julio Castañeda, empezó a discipularme. Era el presidente de los jóvenes bautistas a nivel nacional. Tuve ese privilegio de ser discipulado por este hombre muy preparado. Ya él era un profesional y tenía una posición en la convención. Él tendría unos 28 o 29 años. Un día estábamos hablando, no sé por qué empezamos a hablar del mundo de las tinieblas. Yo empecé a sentir miedo. Cuando terminamos, que fue como a las 11 y pico de la noche, yo tenía que atravesar esa casa
Y yo venía muy valiente porque había visto todo lo que él me había explicado, pero hay un momento en que me olvidé lo que él me había explicado. Y en el camino a mi casa, era solo una casa, literalmente el miedo llegó a mi vida que me paralizó. Y Julio estaba en la puerta viendo, me dijo, ¿qué te pasa? No me puedo mover. ¿Pero por qué? Tengo miedo. Pero muévete. No, tengo miedo. Y Julio vino. Y yo estaba literalmente de frente a la casa. Ni siquiera me puse de lado para no ver la casa. Estaba de frente a la casa paralizado. Hasta que ese muchacho vino. Se paró de frente a la casa al lado mío. Muy bautista, pero se le salió lo pentecostal ahí. Se levantó en autoridad y empezó a reprender en el nombre de Jesucristo todo aquello que me había paralizado. Cuando ese hombre empezó a orar y a recitar la palabra, literalmente, y si usted lo cree bien, si no lo cree, pídale perdón al Señor. Pero yo empecé a sentir un escalofrío, pero el escalofrío que antes tenía, que era de miedo, ahora se convirtió en valor. Y entonces de pronto me vi siendo un recién convertido, orando y reprendiendo en el nombre de Jesús, porque fui inyectado en ese momento de la fe que solamente Él nos puede dar. El miedo no puede paralizarte. Moisés tomó la decisión de no dejarse dominar por el miedo. Cuando dejó Egipto no lo hizo con duda ni con temor, sino con la determinación firme de seguir el camino del Señor. La fe lo llevó a renunciar completamente al mundo y a todo lo que Egipto representaba. ¿Hasta qué punto está dispuesto a renunciar a las cosas todavía del mundo? No podemos servir a Dios, señores. Moisés no solamente tomó una decisión basada en su fe en este Dios invisible, sino que el texto nos dice que esa misma fe lo sostuvo por 80 años más. Por 80 años más. La fe no es solamente decidir bien, porque podemos decidir bien por un momento. La fe es decidir bien y permanecer bien, aun cuando nuestros caminos se vuelvan difíciles o tengamos pruebas muy complicadas. Moisés se mantuvo firme porque su fuerza no venía de él mismo, sino por la mirada que él había puesto en este Dios todopoderoso. El cansancio no lo destruyó. Y quizá usted esté cansado. Quizá usted sirve en la iglesia y nadie lo nota. O quizá usted está luchando en el hogar, en su trabajo o con su salud. Pero hoy quiero decirle que por favor se levante en fe y vuelva su mirada al Dios invisible, que Él te sostendrá, no importa qué situación estés viviendo. No sigas enfocado más en las circunstancias. Empieza a mirar a Dios y mira cómo Dios empieza a glorificarse en tu vida. Nuestra mirada en Él no debe de ser una mirada rápida, sino que debe ser una mirada constante en Él. Pedro, cuando quitó la mirada de Cristo en el mar, cuando la tormenta, Pedro primero lo empieza a ver y empieza a caminar sobre el agua, dice el texto. Pero llegó un momento en que Pedro quitó la mirada de Jesús. Cuando quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. En la medida que quites la mirada de Cristo, te vas a empezar a hundir. Pero si sigues poniendo tu mirada en Cristo, no importa que el mar esté turbulento, caminarás en fe porque Él está ahí. Este es el Dios en el que Moisés creía. Y esta fe es de todos los días. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sabe qué? Este sábado yo compartía con los líderes, con los pastores, algunos plantadores. Cualquiera piensa
y cree, oh, el pastor Néstor Torres está ahí en Talwood en español, wow, mira esta iglesia con todas estas cosas. Sí, es cierto. Pero miremos atrás, donde empezó todo. Primero en Nuevo Laredo, México, hace muchos años, cuando Dios de aquí de esta iglesia envió 4 equipos, entre ellos estaba yo, a plantar una congregación donde no había techo, paredes, el piso era de tierra. Los equipos de música que usábamos servían en los días anteriores para tocar en una discoteca, y el domingo eran cristianizados. Y ahí Dios levantó una congregación. Después de 3, casi 4 años, Dios me llevó un pequeño trailercito en una sala donde habían literalmente 12 personas. Y alguien me dijo que iba a llegar a una iglesia. Por cierto, el pastor que estaba aquí antes, Robert Suárez, fue el que me llevó. Por culpa de él yo llegué ahí. Y me dijo, a una iglesia. Y yo, cuando llego queriendo ver la iglesia, me encuentro con una casa móvil sencilla de un pedazo de sala de 12 personas. Y hay algunos hermanos que están aquí que no pueden dejarme mentir lo que estoy diciendo. Y como al segundo, el tercer domingo, tercer domingo, eso fue amor a primera vista con este grupo y con la iglesia. Cuando yo salí del tráiler, si yo miraba con la mirada terrenal lo que había ahí, no iba a llegar a ningún lado. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo, porque solamente Él hace esas cosas, me puse de frente al tráiler. Y esto es real, y el Espíritu Santo sabe que no miento lo que estoy diciendo. Me quedé de frente y dije, wow, Señor, si tú lo hiciste en México, que no teníamos nada, ¿cómo no lo vas a hacer en este pequeño tráiler que tenemos? Ahí yo sé que mi mirada se puso en el Dios invisible. No estaba viendo lo que estaba ahí. Y déjeme terminar. Y ahí empezó una explosión. El tráiler nos quedó pequeño. La sala donde estábamos. Es más, tuvimos que, por cierto, Talwood fue nuestra mamá. Nos compran otro tráiler. Ahí nos reuníamos. Pero ese bendito tráiler tenía una pared que tuvimos que derribar porque nos volvió a quedar corto. Y después de 5 años, en un acto de fe, el hermano Tony Hernández está ahí. Habíamos propuesto comprar una propiedad, una iglesia hispana con trabajadores hispanos. No había gente de dinero ahí, pero mire lo que Dios hace cuando se pone fe en el Dios invisible. Dios permite, en un acto soberano de Él, de que Él tenía planes. Déjenme contar brevemente esta historia. Nosotros habíamos diseñado un plan, vamos a comprar una propiedad, esto y lo otro. Habíamos dado de los poquitos ahorros que teníamos. Y resulta que no teníamos el dinero para comprar. Por 6 o 7 horas con el cuerpo de diácono y la realtor nos pasamos un sábado hablando. Al día siguiente y decidimos, no podemos comprar. Al día siguiente llegamos a la iglesia. Los diáconos conmigo, todos cabizbajos. Tenemos que decirle a la iglesia incluso que vamos a perder el dinero que ya dimos. No predicábamos, nunca predicamos esta barbarie, la teología de la prosperidad. Cuando vamos a dar el anuncio a la iglesia, de pronto una mujer que ni siquiera era el dinero de ella se levanta y dice, pastor, yo tengo $40,000 que no son míos.
son de mi hijo que los necesita para comprar una casa. Ustedes me lo pueden regresar en un mes. El ambiente empezó a cambiar. Se levanta otro y dice: pastor, yo les puedo prestar $30,000. Todo esto no teníamos nada para pagar de regreso, Y se levantó otro hermano que está aquí entre nosotros, Fernando Páez. ¿Dónde está Fernando? Fernando tenía recién llegada su familia. Andaba en un carro que se le caían, yo creo, todo. Días antes me había dicho que tenía un dinero para comprar un carro para su familia. Cuando ese hombre se levanta y dice: pastor, yo tengo $5,000 que les puedo prestar. Cuando estaba poniendo a su familia, la estabilidad de su familia, cuando él dijo eso, mi espíritu se estremeció y entendí: Dios está en el asunto. Y le dije: no, porque eso es para tu familia. Los que estuvieron ahí, algunos recordarán esto, de los que vivieron ahí, que estuvieron conmigo y que ahora están aquí. Y de pronto alguien más se levanta que no era tan espiritual y dice: aquí les voy a prestar el dinero para esto. Yo no sé cómo se reunió el dinero. Eran casi cerca de $400,000 de una iglesita que estaba metida en un tráiler. Lo único que yo entendí, que en ese momento esos hombres que estaban conmigo no estábamos viendo las limitaciones que teníamos. Le estábamos creyendo a Dios. Y en un acto soberano llegamos como conquistadores para nosotros a esa tierra. Había un tráiler, había un warehouse que era un taller de mecánica. Nos reuníamos con abanicos, pasando calor. No había aire acondicionado. Nos reuníamos debajo de los árboles cuando llegó Harvey porque nos inundó. Pero nunca dejamos de seguir viendo al Dios invisible. Dios se glorificó. Y ahora esa iglesia está ahí. ¿Pero a quién le estás creyendo? Es muy lindo tener ahora una oficina aquí, ¿no? Con los americanos y todo eso. Habían pastores: oh, pero usted está bien ahí en Tálogo. Sí, estoy bien porque ya hice un recorrido que Dios me permitió pasar. Me tomó 13 años en regresar a casa, porque esta es mi casa. 13 años. Moisés se sostuvo viendo al invisible. Sobrevivió a las persecuciones de Faraón. Y quiero concluir con esto y ponte de pie. Hoy Dios nos llama a vivir en fe, a poner nuestra mirada en Él. Moisés tomó una decisión que cambió su destino: dejar Egipto y seguir a Dios. No fue fácil, el camino no fue corto, tampoco fue cómodo, pero al final dice la Biblia que subió al monte Nebo. Y aunque no pudo entrar a la tierra prometida, yo creo que Moisés, porque a veces enfocamos este aspecto de Moisés de frente a la tierra como un acto de mucha tristeza. Wow, Moisés no entra a la tierra. Pero yo me imagino otra perspectiva también de Moisés. Yo creo que él entendió cuando se paró frente a la tierra:
valió la pena. Valió la pena creerte a ti. Valió la pena que mi mirada estuviera en este Dios invisible, pero todopoderoso. Valió la pena dejar lo temporal para mirar hacia lo eterno. Quizás hay alguno de nosotros que ha estado dudando, o hay otros que han estado viviendo entre dos mundos, divididos entre lo que Dios quiere y lo que el mundo ofrece. Dios te sigue llamando, al igual que como lo hizo con Moisés. Deja tu Egipto. No temas la ira del rey. El Señor dice, Él prometió, yo estaré contigo. Levanta tus ojos al Dios invisible. No sigas viviendo por lo que ves, sino por aquel que te sostiene cuando no ves nada y cuando crees que todo va mal. Y cuando llegues al final de tu camino, al igual que Moisés, seguramente podrás decir, valió la pena. Quizás ahora sientes que te falta fe, y te doy un consejo. Hubo un hombre, padre de un endemoniado, en una ocasión le dijo a Jesús, yo creo, pero al mismo tiempo le dijo, pero ayuda mi poca fe. Yo creo, pero ayuda mi poca fe. Cada tribulación, cada desafío es una prueba de fe en tu vida. Cuando lleguen las pruebas y las tentaciones, se pondrá de manifiesto si realmente crees en Dios o no. Cuando inmigración te esté persiguiendo, ¿en dónde descansa tu fe? Cuando estás desanimado, cansado, ¿dónde está tu fe? Cuando te encuentras sin empleo, cuando tienes preocupaciones económicas, ¿dónde está tu fe? Cuando tus amigos te abandonan, ¿dónde está tu fe? Cuando los poderes ocultos te rodean en oscuridad y temor, y cuando todo se hunde a tu alrededor, ¿dónde está tu fe? Sigue confiando en Él, pero también confía cuando todo te va bien, cuando tu negocio prospera, cuando tengas riquezas, comodidad, sigue confiando en Él. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Inclina tu rostro.